Enhorabuena por la película, porque creo que al final Gracias. es una película muy real sobre algo sobre el misticismo y demás que puedes creer o no creer, pero Ujú. yo creo que con una realeza y con una sutileza muy importante, tanto a ti Gracias. como dirección como tu personaje, que creo que es muy importante también dentro de la peli. Gracias. Enhorabuena. Lo primero que os quería preguntar es a ti, Ángel, primero, Sí. si te resultó muy difícil la objetividad de la historia por el simple hecho de que tratas el tema del ocultismo, el misticismo y la santería, pero también con el drama social. ¿Cómo ha sido ese trabajo de mezclar esos dos géneros tan dispares en una película como Maleficio? O sea, ¿te refieres a nivel técnico en puesta en escena o Sí, en el guión? y de guión, sí. Bueno, con respecto al guión, a la idea y demás, bueno, la idea surge a la hora de decidir hacer una historia sobre pandilleros que practican santería. Digamos que, bueno, eso, la idea viene después de... Yo vivo en un barrio donde hay mucha presencia de bandas y, bueno, en torno al año 21 por ahí, recuerdo que había como muchas noticias relacionadas con el tema y empecé a plantearme la idea de hacer una historia sobre pandillas, bandas juveniles, que es algo que no hemos hecho en España desde... Bueno, no se hace cine criminal en general, y que yo recuerde que puede ser cine kinky, ¿no? Algo con elementos similares, ¿no? De barrio, marginalidad, delincuencia, con todas las diferencias, ¿no? Que pueda haber. Entonces me parecía que era bastante interesante en ese sentido y mientras me documentaba vi la relación que había entre determinados grupos criminales, no solo bandas, que tienen una conexión con Hispanoamérica, con el tema del ocultismo afrocaribeño. O sea, era algo que no es ficción, es algo que viene de serie, ¿no? Y, y me pareció como muy interesante y ahí vi que había una historia, o que podía haber una historia, ¿no? Por un lado. O sea, que digamos que no es ficción, sino que es realidad esta conexión entre el mundo criminal y el mundo del ocultismo por el tema de que, bueno, personas relacionadas con la delincuencia, el crimen y tal, que matan o te pueden matar, hay un elemento de superstición importante a la hora de que si crees que haces determinado tipo de cosas vas a estar protegido o vas a tener más poder que tu enemigo a la hora de enfrentarte a él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parecía muy interesante. No recuerdo haberlo visto en el cine antes, a pesar de que, bueno, sí que puede haber alguna referencia anterior, porque nos inspiramos libremente en el personaje de Adolfo Constanzo, el padrino de Matamoros, el narcosatánico. Es un personaje que vivió entre los años 80 y 90 en la frontera México-Estados Unidos y que creó una especie de secta, mezclando santería, paloma yombe, distorsionándola y tal. Y bueno, creo que se han hecho varios documentales y ha inspirado, por ejemplo, el personaje de Romeo Dolorosa de Perito Branco, está escrita por, sí, nunca me acuerdo del nombre, creo que es Barry Gifford, que es el autor de Corazón Salvaje, Wild at Heart. Y, y bueno, la inspiración para el guión viene por ahí. Luego, ¿había otra parte de la pregunta? Perdona. Sí, un poco esa mezcla de los dos géneros que hay dentro de la película, tanto Ah, del misticismo y el ocultismo con la realidad o realidad sí, social que sí, hay sí, dentro sí. de la trama. Digamos que la relación entre el crimen y el misticismo viene por ahí, viene, ya te digo, una base de investigación de casos reales, personajes reales, que nos hemos inspirado en ellos, claro. No están basados en, sino es una inspiración. Y luego, lo que comentábamos, claro, estamos hablando de bandas juveniles que evidentemente relacionamos con violencia, con situaciones de supervivencia en entornos urbanos complicados. Normalmente los chavales que forman parte de las bandas, normalmente, o supongo que en la mayor parte de los casos, viven situaciones de marginación social, exclusión, desarraigo, precariedad, falta de oportunidades, falta de integración, falta de sentido de pertenencia. Entonces, viven situaciones sociales complicadas. Y normalmente esto es la puerta de entrada a la delincuencia, ¿no? La relación entre marginalidad y delincuencia como un círculo vicioso que se retroalimenta, ¿no? O sea que el tema social
va implícito en el hecho de tratar un tema sobre bandas juveniles. Hablábamos de lo de cine, del cine kinky, es un poco parecido, es lo mismo, salvando las distancias, 40, 50 años antes. Entonces no eran chavales que eran inmigrantes o eran hijos de inmigrantes, sino que eran, sí, eran inmigrantes, pero de pueblos que venían a las grandes ciudades, ¿no? Pero que también vivían situaciones de marginalidad y de exclusión similares, ¿no? Entonces, creo que en este caso todo está relacionado. Perfecto. Ahora te quería preguntar, Mariela, ¿Pero foto o quieres tú? Adelante. vienes de una megaproducción de Hollywood como es Misión Imposible, ahora haces un thriller de terror español como es Maleficio. Te quería preguntar, ¿qué te atrajo específicamente de esta historia mucho más íntima y anclada en una realidad social? Disculpa, ¿qué? ¿Qué te atrajo ¿Qué me de esta historia mucho más íntima y anclada en una realidad social como es vemos en Maleficio? Bueno, antes de conocer a Ángel y a los productores, a mí me encanta este género y por eso me interesó leer el proyecto. Mm, Me gusta la temática de lo que comentábamos antes de la mezcla entre el rescate social y lo que es la fusión con lo que es la santería y las bandas. He visto poquísimos ejemplos en el cine y la responsabilidad que tiene mi personaje de Belén, el mensaje que da me atraía muchísimo. La responsabilidad que tiene de cómo comunica con los niños y también a partir del trauma que tiene. No es un personaje fácil de interpretar y era como un reto y por eso me lancé a hacerlo. Sí, te quería preguntar, como tú decías, al final tu personaje es una trabajadora social que intenta dar lógica y un poco de esperanza a una situación sobrenatural que de primeras no se cree. Eh, ¿Cómo manejas el desafío de ser el ancla de la humanidad y la cordura en medio de un caos y del terror que al final se apodera Sí. de lo que es la historia de Maleficio? Qué bonitas palabras. No lo veía tan así. En realidad, como comentaba antes, bueno, yo me preparo el personaje antes, previo, lo trabajo muchísimo, lo hablé muchísimo con Ángel para ver su punto de vista y su visión, eh, para no sentirme en ese momento que lo estaba haciendo, esta responsabilidad tan grande y ser un ancla y ser la que lleva a tierra lo que está pasando independientemente de lo que pueda pasar místicamente. Entonces lo trabajé bastante su historia, sus porqués, sus traumas, y le di muchas sugerencias a Ángel de cómo la veía y el significado que tenía en cada escena, en cada momento que Ujú. hablaba con la niña y el por qué, qué cosa la triggeraba a ella, ¿no? El trigger eh, que, La detonaba, que la detonaba. Thank you very perdona. much. No se me va el inglés a veces, pero él ya me conoce muy bien. Lo que Que la la ponía en marcha, ¿no? lo que la detonaba, lo que la ponía en marcha cuando otros daban por desapercibido lo que estaba pasando. Obviamente ella tenía un movente mucho más fuerte, sin hacer spoilers, y más que verlo con el miedo o el nervio de la responsabilidad de esa ancla, lo vi como algo orgánico para darle justicia a lo que es ella y todas las personas también en casa que puedan haber tenido una situación similar. Sí, totalmente de acuerdo. También os quería preguntar un poco por uno de los temas que trata la película, como es la santería y el ocultismo. Ujú. ¿Ha cambiado vuestra percepción a raíz de esta película sobre el misticismo afrocaribeño o la santería después de trabajar en Maleficio? Yo le tengo muchísimo respeto porque nunca se sabe. En Cuba esto es parte de la cultura. Yo nunca había participado en un ritual, el ritual que no participé, pero estaba parte de ello, fue en la ficción. Siempre le he tenido mucho respeto, pero después de esta peli aún más, porque las energías existen y nunca se sabe lo que pueda pasar. Entonces, como también nos vimos los videos, vimos rituales que hacen reales, o sea, lo estudiamos mucho, teníamos esta chica en México Ujú. que nos daba información
y uy, es fuerte, ¿eh? O sea, Edgar Vitorino también se documentó mucho. sí, Osmin, otro miembro del reparto, amigo tuyo, sí, que también él, de hecho, es practicante, ¿no? Osmin sí o sea, no hace rituales, pero, Pero pero sí es ha una participado. biblioteca sobre Él conocimientos. sí, él tiene mucha cultura del tema y nos, o sea, aprendimos muchísimo, por lo cual yo ahora tengo aún más respeto que antes, porque una cosa es imaginárselo, que te lo digan o escuchar, porque en Cuba vas por La Habana y a veces escuchas rituales, palos, ¿cómo se dice? De Palo Mayombe, de Santería. Sí, los rituales de santería, se escucha los tambores, escuchas todo lo que están Ujú, haciendo ujú. y puedes ver por las ventanas a veces lo que está pasando. Pero una cosa es eso y otra cosa es estudiarlo y vivirlo en cierto modo, aunque sea ficción y está lleno de cámaras desde dentro y ver a Edgar como lo hacía, que parecía real, o sea, sus Ujú, ojos, ujú. todo lo que hacía fue impresionante. Eh, Perdona, ¿puedes repetirme la pregunta otra vez? Sí, que cómo ha cambiado A la vuestra percepción percepción. sobre el misticismo o la santería después de haber creado Maleficio. Percepción. A ver, yo no tenía ni idea sobre santería antes bueno, de descubrir la conexión esta con el tema de las bandas, y yo he quedado absolutamente fascinado por todo lo que es culturalmente, como decíamos, santería, que es una cosa, el palo mayombe, que es otra cosa, el candombe es otra cosa. Es absolutamente fascinante desde el punto de vista sociológico, antropológico, ¿no? Es increíble. Digamos, en cuanto a si entro en el trapo, por decirlo de alguna manera, en términos espirituales, bueno, creo que yo me manejo en un cómodo ateísmo, no ateísmo, agnosticismo, donde ni sé ni quiero saber, a lo mejor, no sé. Pero realmente sí que, sí que en el rodaje hubo personas bastante creyentes o bastante sensibles a todo el mundo espiritual y de hecho la directora de arte Vicky, que vive en México y se asesoró en términos vamos, a la hora de cómo hacer los símbolos, qué tipo de simbología podíamos usar y cuál no, por si acaso nos metíamos en un... O sea, éramos víctimas del propio argumento de nuestra propia película y accidentalmente convocábamos algún tipo de entidad extraña, ¿no? Entonces, o sea, como que realmente se tuvo mucho respeto con todo lo relativo a las prácticas en sí, porque había gente Nos teme- protegíamos. temerosa. Exacto. Sí. Nos dieron un kit de protección espiritual que consistía en un cordón rojo que teníamos que atarnos a la cintura Y una cascarilla para tapar el y ombligo. cascarilla para, Que es es como una tiza, es un material que es sí. como una tiza que te tienes que poner en la nuca y tal para que Ay, no te verdad, lo de entre la por nuca ahí, se porque por lo sí. visto tendrán por ahí. Entonces, quiero decir que algunos lo hacían convencidos, otros lo hacían por, bueno, no vaya a ser que, Por si por si acaso, ¿no? Yo acaso, lo hice por ¿no? si acaso. Entonces sí que se creó como... Más por eh, respeto que... sí, sí, porque llega un momento en el que entras en ese mundillo y tienes un set que era un garaje de 100 metros de largo, totalmente a oscuras, con todo este rollo, velas, cruces, cánticos. No sé si habéis visto la película de Edgar Vitorino entrando en estado de trance y tal, entonces llegaba un momento en el que aquello era, o sea, te metía en situación y creaba un poco un ambiente como muy amenazador en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, me ha interesado mucho todo el tema del ocultismo afrocaribeño. No sé si daré el paso para pasarme a practicante, pero en términos culturales es absolutamente fascinante. Es fascinante. Sí, al final yo creo que puedes creer más o creer menos, pero al final también este tipo de culturas o de ritos hay que tocarlos con mucho respeto porque no sabes si puede ser bueno, puede ser No, malo por supuesto. Y es que o, o además te puede tiene, crear una... mira, el rollo del palo mayombe en concreto, que es la religión que practica el personaje de Edgar Vitorino, una versión distorsionada del palo mayombe. No,
no es que haya sido totalmente, digamos, ortodoxo, sino que dentro del personaje, que es un psicópata que asesina personas, dentro de todo este rito, es una versión distorsionada. El palo mayombe consiste en que un brujo Bueno, Ángel, hay que explicarlo. tiene un caldero donde, aparte de haber restos humanos, óseos, palos, piedras y tal, se supone que eso es una especie de microcosmos donde ahí hay el espíritu de un muerto. Un muerto que por lo general se supone que has podido matarlo tú o has podido ir a encontrar un cadáver fresco a un cementerio. Entonces lo metes ahí y el palero lo que hace es una serie de, bueno, de procedimientos para que el espíritu se ponga a su disposición, ¿no? Entonces, básicamente en eso consiste la movida. Entonces, como muy macabro, visto desde fuera, desde la cultura occidental, digamos, el uso de restos humanos, el pacto con fuerzas del más allá, toda esta iconografía es algo como que impone, ¿no? Y que, bueno. Sí. Claro, en el set cuando entras y ves en este lugar que dice él, con las paredes llenas de símbolos, Uh-huh. mi personaje que estaba aislado de todo esto la primera vez que entró y dijo, Uh-huh. han estado haciendo ustedes estos días? Vosotros, como se dice en España. Sí. Y hay alguna experiencia de alguno que dice que experimentó algo. Sí, la gente Es más, digamos, más sensible a este tipo de cosas lo que he visto yo. sí que comentaba algún tipo de experiencia extrasensorial, el propio Edgar y algún otro, ¿no? Que Sí. sí que había notado cosas, claro, es una experiencia suya individual, pero bueno, yo en ese caso no la pongo en duda en ningún momento. Pues nada, solo daros la enhorabuena por la película porque yo Gracias. creo que va a ser un exitazo Gracias. en Gracias. pantalla y que esperemos que tanto los que creen como los que no creen pues tengan un poco, como decía Mariela, un poco de respeto porque jugar con las Eso es. magias ocultas Exacto. a saber por dónde y además como no conozcas el tema puede causarte más mal que bien. Bueno, de hecho, esto que dices puede interpretarse como, no sé si la película tiene una moraleja o no era la intención que la tuviese, pero en cualquier caso, el propio título de la historia, lo de la regla de Osa, viene un poco porque, de alguna manera, el tema de la santería es como algo más blanco. El tema de la santería son rituales que utilizas para que te dé suerte algo o para que si tienes alguna enfermedad se te cure. No está relacionadas con quiero matar a alguien o quiero que a este darle un mal de ojo, no. Pero la santería sí que tiene como contraindicaciones, hay una serie de normas. Tú, si las haces como las tienes que hacer y con las personas con las que las tienes que hacer, todo irá bien. Pero si te sales de ahí, puedes entrar en problemas, ¿no? Y es un poco lo que comentas con respecto a los que estamos del lado del ateísmo, agnosticismo, de todo este tipo de cosas, que al mismo tiempo el respeto siempre está bien, ¿no? Aunque no te lo creas, no vaya a ser que te metas en un lío.